Informativo NTR con Alberto García Zarubi. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno ya tomó la decisión para que a partir de octubre se vacune a más de 1 millón de niños con enfermedades congénitas. López Obrador aseguró que se van a tener suficientes vacunas para todos e informó que México está avanzando ya en su propia vacuna, la denominada Patria. Ya se tomó la decisión de vacunar a niños con algunas enfermedades. Ya se está haciendo como en el caso de madres embarazadas, niños que requieren un tratamiento especial. Ya se van a vacunar a más de 1 millón de niños en el país, niños con discapacidad, con algún problema, alguna enfermedad que requieran la vacuna. Y 3, vamos a tener suficientes vacunas. Y una vez que terminemos de vacunar a mayores de 18 y a niños, vamos viendo si se reinicia la vacunación. Pero lo tenemos que hacer de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo a las recomendaciones de los médicos, y no dejarnos llevar por el mercantilismo de las empresas farmacéuticas. Sigue el presidente de la República insistiendo que esto es una cuestión de dinero cuando hay desesperación en muchas partes, en muchos sectores, por tener una dosis, ya no la tercera, ¿no? Una sola dosis. El presidente recordó que en la reunión de la Conferencia de Países Latinoamericanas y del Caribe, la CELAC, que fue el pasado fin de semana en México, se acordó apoyar a las naciones que están desarrollando vacunas para responder a la demanda de la región. La Secretaría de Salud reportó 815 muertes más por COVID-19 en el país, con lo que suman ya 272.580 mexicanos que han perdido la vida. La distribución por sexo en las defunciones confirmadas muestran un predominio de 62% en hombres. La edad media en los decesos es de 64 años, o sea, se le está afectando de manera letal a más hombres que a mujeres, y la edad donde se está representando el mayor número de pérdidas humanas es de los 64 años de edad. La Secretaría de Salud también informó que hay 3.585.565 casos confirmados, después que se sumaran el día de ayer 12.521 más. La cifra de nuevos casos de coronavirus continuó con su tendencia a la baja en la última semana, con un total a nivel mundial de 3.6 millones de contagios reportados en todo el mundo, desde los 4 millones de la semana anterior, así lo informó la Organización Mundial de la Salud. El descenso de la semana pasada fue el primer relevante en más de 2 meses, con menos infecciones por la COVID-19 en casi todas las regiones del mundo. En su última actualización sobre la pandemia, la Organización Mundial de la Salud dijo que hubo importantes descensos en 2 regiones, Oriente Medio con un 22% menos y el sudeste asiático con un 16%. Lo que no baja es el índice de criminalidad en el país. La Secretaría de Seguridad Pública encargada, Rosa Isela Rodríguez, informó que se incrementó el delito de feminicidios en México, al subir en un 8% el pasado mes de agosto. Las entidades con más víctimas de feminicidio, informó Rosa Isela Rodríguez, son Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Nuevo León y Sonora. En relación al feminicidio, este delito aumentó 8% respecto a enero-agosto de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este delito, como lo hemos venido repitiendo, este delito se empezó a tipificar con una metodología clara a partir de 2019. Antes todos eran homicidios dolosos o culposos de mujeres. A partir de 2019 empieza ya como parte de la atención especial a los delitos de feminicidios, empieza a hacer esto las diferentes fiscalías estatales.
La secretaria de Seguridad Pública estuvo esta mañana en la conferencia de prensa mañanera. Ahí informó que también se registró un descenso en los homicidios dolosos en el país del 3.9% en el mes pasado. Dolosos, delito del fuero común. De enero a agosto disminuyó 3.9 en este año, en lo que va de esos 8 meses respecto al mismo periodo del año anterior, siendo este mes, agosto, el más bajo en lo que va de la presente administración. Adelante. Aquí está el acumulado de enero a agosto, en donde 6 estados concentraron el 50% de las víctimas de homicidio doloso. Ellos son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco. Son los estados. En estos 6 estados se concentra el 50% de los homicidios dolosos de todo el país. Por cierto que el día de ayer la secretaria de Seguridad Pública Rosa Isela Rodríguez compareció ante el Senado de la República y ahí recibió serias críticas a la política de protección a la población. La senadora Lili Téllez denunció que la política de abrazos y no balazos se convirtió en una negociación con las bandas del crimen organizado y afirmó que hoy México está entregado al crimen. Así habló la senadora Lili Téllez el día de ayer. Viene usted al Senado, secretaria Rodríguez, a defender lo indefendible. Una ocurrencia presentada como política de Estado en materia de seguridad, resumida en una frase tan simplona como perversa: abrazos, no balazos. Millones de mexicanos creíamos que esa frase comprendía un objetivo: lograr un país con más fraternidad y menos balaceras. Pero esa expresión, abrazos, no balazos, es de hecho la proclamación del compromiso de la 4T con el crimen organizado. Es la declaración abierta del sometimiento de la fuerza pública a la fuerza de las mafias. Se tiene que decir aquí con toda precisión, porque es lo que se dice en las calles, es lo que dicen los expertos y se repite a espaldas de ustedes los de la 4T, ustedes a quienes se les respeta por temor, no por admiración. Fuerte, muy fuerte ya este mensaje de Lili Téllez el día de ayer en el Senado de la República. Siguen sin explicar claramente la contratación de médicos cubanos en el país. Integrantes de Morena han defendido la decisión de haber solicitado ayuda al gobierno de Cuba con puras descalificaciones e insultos al coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó al senador panista de conservador como si eso fuera un crimen o como si eso fuera lo peor de este país. Escuchemos a Mario Delgado. Respecto de lo que está haciendo la derecha, de criticar erróneamente al gobierno de la ciudad por la cooperación que hubo con los médicos cubanos, hay muchos capitalinos y capitalinas que están agradecidas con la atención de los médicos cubanos durante la emergencia, la pandemia del COVID-19. Lo que pasa es que a este señor Rentería le mandan instrucciones desde España, sus jefes de Vox, que yo desde el primer día que estuvieron aquí denuncié y pedí que se diera una disculpa, porque no se puede ofender al Senado mexicano de esa manera, por lo que representa en nuestro país, traer a lo peor de la derecha europea, que hay que decirle a la gente quiénes son estos de Vox. Son racistas, son fascistas, son homofóbicos, son neonazis, son colonialistas. Y ahora pues la derecha mexicana ha decidido asociarse con ellos porque representan lo mismo. Decía el presidente de la República que en este país de libertades, en esta
etapa de la Cuarta Transformación. Qué bueno que vengan y se quiten las máscaras para que el pueblo de México vea qué es lo que representa la derecha. Y lo que comprueba, cuáles son los documentos que comprueban que sí fue una contratación legal y sobre todo que los médicos sí estaban titulados. No ha habido una sola prueba por parte de Morena. Por ejemplo, el secretario general del gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acusó también al senador Guillén Rementería de crear fantasías conservadoras. Vaya defensa y escudo que ha tenido Morena y sus representantes en el gobierno para todo lo que pues lo señala como corrupción o malos manejos. A todo el mundo les dice conservadores. Escuchemos a Martí Batres. Bueno, esto que ha dicho el senador Guillén Rementería entra más en el marco de lo político que de lo real, y diría, entra en el marco de la ficción más que de la realidad. Y es un estilo discursivo que se explica mucho por las filias de extrema derecha del senador. Entonces tiene este discurso y tiene que ver con esa visión extremista, conservadora y de derecha, y no con la realidad. No cabe duda que a todos los de Morena los tarjetearon muy bien, ¿no? Dicen exactamente lo mismo, ya sea el presidente, ya sea el secretario de Salud, ya sea el dirigente nacional de Morena, senadores, diputados o representantes del gobierno de la Ciudad de México. Todos dicen exactamente lo mismo. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno no se va a perseguir a nadie. Reafirmó su confianza en el trabajo de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. Reveló que él no se entera cuando se libran órdenes de aprehensión porque no es su labor comentarlas. Escuchemos. Ya no aplica la máxima de que no se podía tocar al intocable. Ahora no hay impunidad y esto ayuda mucho. Y yo le tengo confianza a la Fiscalía y no creo que cometan ninguna injusticia. Alejandro Gertz es un hombre recto, íntegro, yo le tengo confianza y no hay persecución política para nadie, no es venganza, ya lo hemos dicho muchas veces, a nadie le fabricamos delito. Yo soy a veces el que me entero al final cuando presentan una denuncia y no porque yo no esté atento. En su conferencia de prensa mañanera, López Obrador reiteró su petición al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de invertir en Centroamérica para dar una respuesta a la migración que se padece en la frontera entre los dos países. El mandatario mexicano aseguró que basta ya de discursos y se debe de enviar dinero a Centroamérica. Tengo confianza que el gobierno del presidente Biden acepte la propuesta que estamos haciendo para enfrentar el fenómeno migratorio con desarrollo, con bienestar, con empleo en los países de Centroamérica, en los países en donde se necesita que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar, porque ese es el origen, esa es la causa de la migración, la falta de oportunidades de empleo, el que haya salarios justos. La gente, siempre lo he dicho, no se echa a andar, no abandona a sus familias, sus pueblos, sus costumbres, por gusto, lo hace por necesidad. Ahí sí tiene mucha razón el presidente. Esta migración no puede solamente enfrentarse con caballos, con látigos o con policías y escudos, tampoco con patadas como lo hace el Instituto Nacional de Migración. Mire, no hay que esconder las cosas. Si Estados Unidos está actuando de esa manera violenta en su política migratoria, los mexicanos también estamos haciendo lo mismo, El gobierno mexicano en el sur del país no es ahora, desde siempre ha tenido una política de persecución y sobre todo de extorsión a los migrantes que quieran pasar a los Estados Unidos o llegar por lo menos a la frontera norte. Y esto es una realidad, solo que al presidente de la República se le olvida.
Entiendo el diagnóstico que hace y a lo mejor tiene mucha razón al decir que la falta de oportunidades y la pobreza en esas regiones expulsan a la migración. Pero también estamos hablando de regímenes que lo único que están haciendo es matar a su pueblo de hambre. Y aquí el presidente de la República recibe a esas personas que están convirtiendo esas naciones en fábricas de pobres como si fueran los grandes estadistas y ejemplos mundiales, como fue el caso del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y posteriormente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que por cierto dentro de la Organización de Estados Americanos ni siquiera está reconocido su gobierno. Y entró a esta conferencia de países latinoamericanos, pues como si fuera el rey, ¿no? Y es más, hasta le robó el espectáculo al presidente de México. Pero bueno, ahí está un asunto de la migración que está poniendo en jaque a los dos gobiernos, no solamente al de México, también al de los Estados Unidos. El gobernador de Guanajuato, Diego Chinué Rodríguez, descartó que el explosivo que dejó 2 muertos en Salamanca fuera un acto terrorista, pues la investigación ministerial determinó que el paquete iba dirigido para una de las víctimas. El mandatario local aseguró que se descarta con un poco más avanzada la investigación que sea un ataque terrorista de manera aleatoria. Es un ataque directo a una persona que deriva en un homicidio, usando otra herramienta para asesinarlo, no un arma de fuego y no un arma blanca. Aquí no le demos vuelta. Es terrorismo porque le influye terror a los otros negocios y es que no pagan el derecho de suelo que están haciendo el crimen organizado. Pero no vamos a empezar... No vayamos a creer que hay talibanes en Salamanca, eso no es cierto. Hay delincuentes, hay bandas del crimen que ya están muy bien identificadas junto con las propias autoridades locales. El terrorismo, este concepto que hoy se anunció y se habló en esta semana, de este concepto es para distraer. Aquí el asunto es una acción del crimen organizado que ha sido denunciado en Guanajuato y en muchas partes del país como extorsión de las bandas organizadas a través del cobro de derecho de suelo, ¿no? Se les ofrece seguridad y si no quieren pagar, pues se les ofrece este tipo de actividades. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que Estados Unidos puede ser factor para frenar la violencia en México si promueve una regulación mayor para su industria de armamento, que hasta ahora ha actuado de forma negligente en el control de la venta de estas armas, diseñadas en especial para uso militar, que ya se comercializan ilegalmente a cárteles de la droga en nuestro país. Hay que recordar que México denunció ante los tribunales estadounidenses a las empresas que hacen las armas, que fabrican las armas, y pues obviamente se van al negocio. ¿Cuál es el negocio armamentístico de los Estados Unidos? Por un lado, es la guerra. En los años 70, 50, era la guerrilla. Y ahora, pues el crimen organizado. ¿Ha visto usted los videos que pasan en redes sociales en diversas localidades del país, donde pasan camionetas llenas de personas con cubreboca, con pasamontañas, vestidos de militares y con unas armas que ni siquiera en el desfile del 16 de septiembre las vimos, ¿no? Armas que han sido pues utilizadas en contra de policías, de funcionarios públicos. Nada más usted acuérdese de este atentado en pleno Polanco en contra del secretario de Seguridad Pública capitalino, Omar García Harfuch, que de plano a él lo atacaron con una bazuca, que no cualquiera podría tener una bazuca. Pero bueno, pues esto viene de ahí. Y las bandas, también hay bandas de tráfico de armas que están, pues obviamente, vendiendo en México. Informativo NTR con Alberto García Sarubí.